Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Es un placer para nosotros estar con ustedes nuevamente y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado durante esta semana de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero decirles, hoy vamos a tener un tema muy especial, como lo es el nuevo nacimiento, del cual nos habla San Juan capítulo 3. Y por eso el título del tema de hoy es Elegidos para nacer de nuevo. Así que, hermanos, antes de poder comenzar con la reflexión de esta ocasión, vamos a iniciar con una oración. Oremos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das nuevamente de compartir tu palabra, por la vida, Señor, que nos concedes, por la bendición que nosotros tenemos al poder escuchar tu palabra, Señor, una vez más. Sabemos que tienes propósitos grandes y maravillosos para cada uno de nosotros. Y es por eso que pedimos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu para que tú te puedas manifestar en la vida de cada uno de los presentes. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda llevar a nuestros hermanos y amigos al verdadero arrepentimiento, que pueda llevarlos en su corazón, en su mente, a tomar la decisión de poder entregarse a ti, Señor, porque hemos visto que tú nos has elegido a cada uno de nosotros con propósitos especiales. Nos has elegido para que nosotros podamos ser santos como tú eres santo. Nos has elegido para que podamos ser santos y podamos participar de tu reino celestial. Pero antes de que nosotros podamos participar de tu reino celestial, es necesario que nosotros podamos nacer de nuevo. Y por eso, Señor, pedimos tu bendición para que cada uno de nosotros pueda reconocer en su corazón la necesidad que existe en nosotros de poder nacer de nuevo, de poder entregarnos a ti a través del bautismo, para que tú puedas concedernos el perdón de nuestros pecados y asimismo el don del Espíritu Santo. Es tan necesario que tú nos perdones, Señor, para que podamos tener esperanza de vida eterna. Es tan necesario que nos concedas el don del Espíritu Santo para poder caminar en nuestra vida cristiana, para poder comenzar una vida nueva. Pero necesitamos nosotros tomar esa decisión de poder entregarnos a ti, de poder abandonar el mundo, Señor, y de cada una de las cosas que lo componen. Por eso ayúdanos, sé con nosotros, Señor, conforme a tu misericordia, y perdona así nuestras faltas y nuestros pecados. Quita todo pensamiento negativo de nuestra mente. Quita de nosotros todo deseo impuro, de tal modo que no haya nada en nuestro sentir que nos impida tomar esa decisión por ti, Señor. Sé con nosotros y así creyendo y confiando en tus promesas, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar compartiendo nuestra lectura bíblica que la encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y el versículo 3. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vayamos a nuestra Biblia, si todavía no lo hemos hecho. Vamos a buscar en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Esa experiencia que tuvo Nicodemo con el Señor Jesús. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. El Señor Jesús fue claro con Nicodemo y le explicó, le especificó qué es lo que tenía que hacer una persona para poder entrar en el reino de Dios. Ahora vamos a conocer un poco acerca de la vida de Nicodemo. Vamos a conocer quién era Nicodemo. Y una de las cosas que el relato bíblico nos dice es que Nicodemo era un miembro del Sanedrín. O sea, el Sanedrín, queridos hermanos, era el tribunal supremo de los judíos, que estaba formado por 70 miembros. Por supuesto que bajo el dominio romano sus poderes eran muy limitados, pero seguían siendo considerables. En particular, el Sanedrín tenía jurisdicción religiosa sobre todos los judíos del mundo, y uno de sus deberes era examinar y dictaminar en el caso de que surgiera un falso profeta. Nicodemo, queridos hermanos y amigos, era un maestro de la ley, y esa era una de sus funciones que a ellos les correspondían como miembros del Sanedrín o del Tribunal Supremo de los Judíos. Era examinar y dictaminar en el caso de que surgiera un falso profeta. Ellos eran maestros, ellos conocían bien las escrituras y les correspondía a ellos conocer el caso de cada persona, de cada hombre o de cada mujer que se podía levantar proclamándose como profetisa o como profeta. Y en este caso, el Señor Jesús, pues, él declaraba que él era el Hijo de Dios, que él era el maestro, el profeta enviado de Dios. Y por eso muchos de los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, pues no querían a Jesús, no lo aceptaban como como un maestro enviado por Dios. Así que Nicodemo era un maestro de la ley, pero a la vez él tenía cierto temor de poder llegar a Jesús de una manera pues muy visible para los demás. Y por eso dice el relato que Nicodemo llegó a Jesús de noche. Ahora, ¿qué dice el deseado de todas las gentes acerca de Nicodemo? Dice, Nicodemo deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero no osaba buscarle abiertamente. Sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido. Si su visita llegase al conocimiento del Sanedrín, le atraería su desprecio y denuncias. Resolvió, pues, verle en secreto, con la excusa de que si él fuese abiertamente, otros seguirían su ejemplo. Esto es lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 146 acerca del por qué Nicodemo fue a buscar a Jesús y también el por qué Nicodemo fue de noche, pudiendo ir de día. Nicodemo deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús. O sea, era uno de los pocos maestros de la ley que en su interior podían reconocer que Jesús era el Hijo enviado por Dios. Y Nicodemo lo reconocía. Nicodemo había escuchado a Jesús. Nicodemo había visto a Jesús hacer cada uno de sus milagros. Había visto sanar a los enfermos. Había visto también que Jesús
En algunos casos había incluso no solamente sacado los demonios de algunas personas, sino también que había perdonado los pecados de ellos. Nicodemo reconocía que Jesús era el Hijo de Dios, pero no podía reconocerlo de manera pública y por eso él decidió entrevistarse con Jesús en la hora de la noche. Ya nosotros vimos cuáles podían ser las consecuencias de que Nicodemo hubiese ido a buscar a Jesús durante el día. El resto de sus compañeros del Sanedrín lo iban a despreciar, lo iban a denunciar, porque el resto de ellos pues no aceptaban a Jesús como el Hijo enviado de Dios. Así que había muchas cosas que para Nicodemo pues él podía considerar un poco como riesgosas, y Nicodemo decide ir de noche a Jesús. Ahora bien, notemos lo siguiente, queridos hermanos, ya para entrar en detalles. Nicodemo, dice el versículo 1, que Nicodemo fue a Jesús de noche, y cuando él encuentra a Jesús, Nicodemo se expresa de la siguiente manera. Vamos a leer San Juan, o sea, nuestra lectura bíblica, San Juan, capítulo 3 y el verso 2, donde dice, este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces notamos nosotros que Nicodemo se acerca a Jesús con un elogio, con, con un reconocimiento de quién era la persona de Jesús para él. Y para Nicodemo Jesús era un maestro enviado por Dios. Nicodemo reconocía la autoridad de Jesús. Ahora, tenemos que nosotros analizar la respuesta de Jesús. Y Jesús le dice de la siguiente manera, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Notamos nosotros, Nicodemo llega con un elogio a Jesús, pero Jesús no se centra en las palabras de Nicodemo, no se centra en los halagos, en los reconocimientos, porque Jesús, que conoce el corazón de cada uno de los seres humanos, como hemos visto durante esta semana, Jesús conocía cuáles eran las intenciones en el corazón de Nicodemo. Jesús conocía el por qué Nicodemo había llegado a buscarle en ese momento de la noche. Entonces Jesús, conociendo los propósitos reales de Nicodemo, le responde no por los elogios que había recibido de él, sino por la necesidad que realmente había en Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, era experto en las escrituras, pero posiblemente como el joven rico tenía algunas preguntas, tenía algunas inquietudes de cómo podía él realmente ser salvo. Posiblemente Nicodemo sabía que, sabiendo las escrituras, todavía le hacía falta algo más. Y es por eso que Nicodemo, al ver cómo otras personas se habían acercado a Jesús, habían sido perdonadas de sus pecados y sus vidas habían sido transformadas, pues Nicodemo va con el mismo interés, va con el mismo propósito de que Jesús también pudiera transformar su vida y pudiera darle el verdadero sentido que su vida necesitaba. Así que Jesús le responde de la siguiente manera, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús conocía perfectamente que lo que necesitaba Nicodemo era nacer de nuevo, porque la vida de Nicodemo era teoría,
era conocimientos teóricos, pero hacía falta llevar esos conocimientos teóricos a la vida práctica. Por eso Jesús le dice que es necesario, o que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, como todo cristiano, deseaba poder no solamente ver el reino de Dios, no solamente conocerlo, sino también ser parte de él. Y ese es también nuestro mismo sentir. Queremos conocer, queremos ser parte, queremos experimentar el reino de Dios. Y por eso es que estamos acá reunidos, estamos escuchando la palabra de Dios, porque sentimos esa necesidad de que Dios pueda guiar nuestra vida también para ser parte de su reino celestial. Ahora bien, aunque Nicodemo, queridos hermanos y amigos, aunque Nicodemo llegó de noche, Nicodemo pudo vencer su orgullo. Y eso es algo que nosotros necesitamos reconocer en la vida de Nicodemo. Nicodemo pudo vencer su orgullo. Y para buscar, para poder encontrar al Señor Jesús en nuestra vida, es necesario que nosotros podamos vencer ese orgullo que hay en nosotros. Esa falta de aceptación de Jesús en nuestra vida. Nos cuesta mucho reconocer que Jesús es una necesidad para nosotros. Nos cuesta aceptar que necesitamos de Jesús. Nos encontramos muchas veces eh, lejos de Dios. Nos encontramos en vidas totalmente separadas de Dios, con problemas, con circunstancias, que muchas veces traen y han traído tristeza, sufrimiento y dolor a nuestros corazones, pero no queremos aceptar que necesitamos ir a Jesús. Y Nicodemo, en ese momento, él reconoció que él necesitaba ir a Jesús y él venció su orgullo. Y hoy esa es el, el desafío, esa es la tarea que nosotros tenemos cada uno, de poder vencer nuestro orgullo. Porque yo no sé qué cosas puede hacer que hoy nos estén impidiendo ir a Jesús, pero hay algo, y a veces es el orgullo el que nos impide aceptar que es necesario que nos entreguemos a Jesús, que es necesario que podamos servir a Jesús. Si nosotros queremos experimentar un nuevo nacimiento, es necesario que podamos vencer el orgullo. Nicodemo aparentemente quería hablar sobre la sabiduría, sobre la autoridad de Jesús, pero Jesús sabía que lo que necesitaba la vida de Nicodemo era un nuevo nacimiento. Y debemos nosotros hacernos la siguiente pregunta, queridos hermanos y amigos: ¿qué significa nacer de nuevo? O sea, ¿qué es lo que quería dar a entender Jesús a Nicodemo? Porque Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento, queridos hermanos y amigos, es el bautismo. Por eso dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Romanos 6, 3 al 4 dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, Pablo explica bien qué significa el bautismo. Y el bautismo, según lo que nosotros
vemos en las palabras del apóstol Pablo es morir, así como el Señor Jesús murió por nosotros. Cuando nosotros somos bautizados, nosotros también morimos a nuestra vida pasada. Y cuando nosotros somos sacados de las aguas, somos levantados después de haber sido sumergidos en las aguas. Entonces nosotros estamos resucitando para una vida nueva. Estamos naciendo de nuevo. Por eso es necesario que nosotros podamos entregarnos al Señor por medio del bautismo. Porque cuando nosotros participamos del bautismo, estamos manifestando de una manera pública que hemos muerto a nuestra vida de pecado y estamos naciendo para una vida nueva en el Señor. Sobre el bautismo, nosotros encontramos lo siguiente. Los judíos lo practicaban como una ceremonia para recibir a prosélitos dentro del judaísmo. Cuando se los bautizaba, el rito probablemente tenía la función de limpiarlos de la impureza contraída como paganos, porque se usa el mismo término miqué para otros baños de purificación. Y el bautismo también se lo consideraba como el repaso de uno de los acontecimientos, que hizo de Israel una nación. Y esto es el cruce del Mar Rojo, cuando ellos fueron sacados de la esclavitud de Egipto. Ellos pasaron en medio del mar. Y de cierta manera esto podría simbolizar el nuevo nacimiento. Estaban saliendo de Egipto para entrar a la Canaán, a la tierra prometida de Dios. Ahora, nosotros queremos entrar a la tierra prometida de Dios, queremos entrar al reino de Dios, entonces necesitamos salir de la esclavitud del mundo para poder, por medio del bautismo, tener la esperanza de ser parte de la tierra nueva, del reino de los cielos que el Señor ha preparado para nosotros. Junto con la circuncisión y los sacrificios, hacían del prosélito un integrante del mismo pacto del que participaban los israelitas de nacimiento. Así como estaba la circuncisión y otros sacrificios, pues también el bautismo era una manera de poder decir pues que alguien era agregado a la familia de Israel, en este caso a la familia espiritual, por medio del bautismo. También encontramos nosotros lo siguiente en Colosenses 2:12, dice el apóstol Pablo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, de la misma manera en que el Señor Jesús fue sepultado, nosotros por medio del bautismo también somos sepultados con Jesús, participamos de su muerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Es necesario que nosotros podamos morir a nuestra vida pasada. Ahora bien, hermanos, notamos lo siguiente. Como vemos, el bautismo es símbolo de una vida nueva, de un nuevo nacimiento. Antes estábamos muertos, ahora nosotros participamos de una nueva vida. Como dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 2 y el verso 10, antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia, porque esto es lo que hace el bautismo. Dios perdona nuestros pecados. Notemos nosotros lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Por qué medio? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Ahora, en Testimonios Selectos encontramos lo siguiente acerca del bautismo. El bautismo es una renunciación muy solemne del mundo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han venido a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Esto es lo que dice la sierva del Señor en Testimonios Selectos en el tomo 4. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos renunciando de una manera muy solemne al mundo. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces nosotros eh, manifestamos, declaramos públicamente que estamos abandonando el servicio de Satanás, porque cuando nosotros pues todavía no nos hemos entregado al Señor, cuando nosotros todavía no estamos sirviendo al Señor, pues estamos sirviendo a Satanás, quiera o no reconocerlo de esa manera. Ahora, cuando nosotros nos bautizamos, también dice la sierva del Señor, estamos manifestando públicamente que estamos siendo parte, que estamos siendo miembros de la familia real, o sea, de la familia de Dios. ¿Queremos nosotros ser parte, queremos ser miembros de la familia de Dios? Pues debemos entonces entregarnos a nuestro Señor mediante el bautismo si aún no lo hemos hecho. Jesús dijo que es necesario nacer de nuevo. Eso le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué dice Marcos 16:16? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, no es suficientemente con creer en Jesús, con creer que hay un Dios, porque hay muchas personas que se conforman, que creen que es suficiente creer en la existencia de Dios. Y muchas personas hoy en día viven sin haberse entregado todavía al Señor y dicen, pero yo creo en Dios, yo no le hago el mal a nadie, yo oro en la mañana, oro al acostarme, pero todavía no se han entregado al Señor, o sea, todavía no han manifestado en su vida de una manera pública que han abandonado el servicio a Satanás y que han sido hechos miembros de la familia real de Dios. Por eso es necesario el acto sagrado del bautismo, porque el mismo Señor Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dos cosas, creer y ser bautizado para poder ser salvos. El que no cree o el que solamente cree y no se bautiza, pues no puede entrar en el reino de Dios. Jesús lo dice. El tener pecados sin confesar y sin haber sido perdonados, queridos hermanos, es tener una cuenta pendiente con Dios. Por eso cuando nosotros nos bautizamos, dice el apóstol Pedro que somos perdonados de nuestros pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros tenemos una cuenta pendiente con Dios, el Señor nos hace una invitación y es la siguiente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Notan ustedes, el deseo de Dios es perdonar sus pecados. El deseo de Dios es liquidar esa cuenta que usted tiene pendiente con Él todavía. Por eso dice, venid luego. Notan, o sea, no es para mañana, no es para después, no es para cuando usted sienta que es el momento. Muchos dicen, eh, más adelante, cuando Dios me indique, muchas personas ignoran que Dios las está llamando porque no
leen, porque no estudian las escrituras. Y a través de las escrituras es como Dios nos habla y Dios nos dice en Isaías 1:18, venid luego. Isaías 55:6 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. O sea, no debemos nosotros esperar, no debemos esperar más tiempo porque Dios ya nos está esperando. Dice el, el capítulo 55 de Isaías, el versículo 6 y 7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Notan? Dios nos llama a dejar nuestros malos caminos y nos dice que Él es amplio en perdonar. O sea, no importa si nuestra deuda con Dios es grande, no importa si nuestros pecados son muchos, Dios puede perdonarnos. Para Dios no hay límite porque Él perdona de una manera grande. Dice el Salmo 51:17, los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. O sea, queridos hermanos y amigos, Dios no nos desprecia, Dios no nos rechaza, por más sucios, por más contaminados que nosotros estemos por el pecado. Lo único que Dios desea en nosotros es un espíritu quebrantado, es un corazón contrito y humillado. Entonces necesitamos nosotros acercarnos a Dios. Lo único que tenemos que hacer es humillarnos a Él, ir a Él para que Él pueda perdonarnos. Ahora, la pregunta es, queridos amigos, ya para ir finalizando, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Esta es una pregunta que le hicieron al apóstol Pedro después de que él había predicado un sermón en el cual se convirtieron más de 3,000 personas. Dice el libro de Hechos, en el capítulo 2, el verso 36 al 38. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice el verso 37 de Hechos 2, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, cuando Pedro les expuso su situación, cuando Pedro les hizo ver que ellos mismos habían dado muerte al Hijo de Dios, al Señor Jesús en la cruz, y ellos reconocieron su culpabilidad de lo que habían hecho, entonces ellos se sintieron quizás llenos de temor y le hacen esta pregunta, ¿qué haremos? Y Pedro les responde en el verso 38, les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos, dice el apóstol Pedro, bautizarnos para que Dios perdone nuestros pecados y nos conceda el don del Espíritu Santo. En otras palabras, mis queridos hermanos, el ser bautizados es símbolo de un nuevo nacimiento en nuestra vida. Jesús dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dijo también, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. La pregunta es, querido hermano y amigo, ¿tú deseas ser salvo? ¿Deseas que Dios perdone tus pecados? ¿Deseas que Dios te conceda el don del Espíritu Santo para poder caminar con Él en una vida fiel, en una vida de obediencia? Pues Dios te dice, necesitas creer y bautizarte. Necesitas arrepentirte y bautizarte. Y yo te daré el perdón de tus pecados y el don del Espíritu Santo y vas a ser parte del reino de Dios.
Job 22:21 nos hace una invitación el Señor a través de este texto. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. O sea, el Señor quiere que nosotros nos reconciliemos con Él. Y Él dice que tendremos paz y nos irá bien. Porque cuando nosotros andamos con el Señor, Él nos va bien. El Señor nos bendice en todas las cosas. Y es por eso, queridos hermanos, que la invitación para ti en esta ocasión es de Dios para cada uno de nosotros. Arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos. Dios quiere perdonarte. Dios quiere salvarte. Entonces, toma la decisión y entrégate a Jesús por medio del bautismo ahora. El ser bautizados, mis queridos hermanos y amigos, como ya hemos visto, nos convierte en miembros de la familia real de Dios, en hijos del Rey Celestial. La pregunta es, ¿deseas ser tú un miembro de la familia real de Dios? ¿Deseas ser parte de la salvación que Él quiere darnos a cada uno de nosotros? Si es así, yo te invito para que puedas unirte en oración y acercarte al líder de la iglesia que está ahí cerca de ti, al pastor. Puedes decirle que has tomado la decisión de entregarte al Señor por medio del bautismo porque deseas ser parte de la familia celestial. Vamos a orar. Maravilloso Dios, te damos gracias por la bendición que nos das a través de tu palabra, porque nos muestra, Señor, que a pesar de nuestros pecados, tú puedes perdonarnos a través de nuestra condición tan complicada por el pecado que hay en nosotros. Tú puedes ayudarnos y no importa cuánto nosotros te hayamos fallado, no importa cuán lejos nosotros hayamos ido, tú nos dices que tú eres amplio en perdonar. Por eso, Señor, pedimos de una forma especial por cada hermano, por cada hermana que de repente tomó la decisión de abandonar tus caminos en algún momento de su vida y que todavía necesita reconciliarse de nuevo contigo. Oramos, Señor, por aquellos amigos y amigas que nos han estado escuchando, que nos han estado viendo y que se han dado cuenta que es necesario que también ellos nazcan de nuevo, que es necesario que ellos se entreguen a ti a través del bautismo para el perdón de sus pecados y para ser parte, Señor, de la familia celestial. Oramos por ellos. Necesitamos mucho de ti, Señor, en nuestra vida y así encomendamos a este grupo de amigos y hermanos en tus manos, para que como cada uno de nosotros, los que ya hemos entregado nuestras vidas a ti, también ellos puedan hacerlo y puedan vivir con la esperanza cada día de que si tú vienes, vendrás por cada uno de ellos también. Padre Santo, te damos gracias por el mensaje de salvación, te damos gracias por el mensaje de tu palabra, te damos gracias por la oportunidad que nos das de ser parte de tu familia celestial. Oramos, Señor, y lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, que Dios te bendiga. Entrega tu vida a Jesús. Dale tu corazón y tendrás la esperanza cada día de que el Señor Jesús vendrá por ti y serás parte también de la familia celestial de Dios. Que Dios te bendiga.